Así que podemos saber cuándo están ocurriendo disturbios raciales porque hay videos de ello. Podemos saber que hay incendios provocados en el país, especialmente en los ferrocarriles, porque hay muchos videos de eso. Vemos mucha evidencia de que la gente dentro de Rusia no está contenta. Dentro de la propia Rusia, vemos que hay tensiones crecientes, más peleas, especialmente dentro de la oligarquía. Vemos que eso está ocurriendo ahora mismo con los políticos de Dagestán que actualmente están en el gobierno ruso y están en desacuerdo con Kadyrov, que es el líder de los chechenos. Y el hecho de que esto se haya vuelto tan público y que las peleas no se estén ocultando es una señal de que la situación se está volviendo realmente seria en Rusia. Putin, históricamente, uno de los papeles clave que desempeñó para la oligarquía fue ser la piedra angular. Todos confiaban en él y toda la presión recaía sobre él y Ian, pero él era la razón por la que no peleaban entre ellos, porque él moderaba lo que ocurría, pero vemos que se ha alejado de ese papel. No parece que él sea plenamente consciente de que las cosas están empeorando mucho y que las peleas entre la oligarquía muy bien podrían volverse sangrientas en cualquier momento. Antes de eso, por favor asegúrate de darle me gusta al video. Algunos de nuestros videos corren el riesgo de recibir no me gusta por parte de los bots de Putin y tus likes nos ayudan muchísimo. Bienvenidos a todos, hoy tenemos de vuelta con nosotros a Jason Gizmod. Él fue nuestro primer invitado y ahora es nuestro primer invitado que repite. Es corresponsal especial en KeyPost. Bienvenido y buenas noches. Es genial verte de nuevo. Perfecto, así que vamos a entrar de lleno en esto. Esta mañana compartiste un informe sobre los problemas que enfrenta el régimen de Putin, especialmente problemas económicos que están llevando a luchas internas entre los oligarcas y que podrían obligar a Putin a retirarse de Ucrania. ¿Quieres compartir un poco más sobre ese informe? Claro, hay algunas cosas que están sucediendo dentro de Rusia en este momento que creo que no reciben suficiente atención en Occidente. Una de ellas es que la economía rusa es un desastre total en este momento. Rusia afirma que su economía está creciendo, pero en realidad está ocultando un hecho siniestro. La inflación real hoy en Rusia es de aproximadamente 27, según el profesor Hanke de la Universidad Johns Hopkins. Además de eso, la economía de Rusia está realmente ligada al petróleo y al gas. Tanto así que, ¿qué está pasando ahora con la situación de la OPEP Plus? Arabia Saudita dijo que van a empezar a producir petróleo en mayores volúmenes para bajar el precio, para castigar a esos países que no mantuvieron la meta de $100 por barril. Pero el presupuesto nacional de Rusia se basa en tener $72 por barril, y ahora parece que el precio podría bajar hasta $1 por barril. Eso haría que Rusia tuviera déficits significativos, y tendrían que devaluar el rublo. Hay estimaciones de que el rublo se devaluaría quizá a 122 o 135 por dólar. Así que imagina que los rusos tendrían una devaluación de su moneda de, digamos, 22 o 35, más una inflación del 27%. Esos son problemas internos bastante significativos, y en este momento, Rusia no está haciendo lo suficiente para frenarlo. El Banco Central ha seguido aumentando las tasas de interés clave. Ahora está en 21, pero antes estaba en 8. Durante mucho tiempo, el gobierno estaba dando hipotecas como si fueran dulces, y ahora ha creado una gran burbuja en la industria hipotecaria, que como todas las burbujas, eventualmente explotará. Así que creo que ahora hay muchos economistas observando la situación en Rusia y dándose cuenta de que las cosas podrían cambiar drásticamente muy rápido. Dentro de la propia Rusia, vemos que hay tensiones crecientes, más enfrentamientos, especialmente dentro de la oligarquía. Vemos que eso está sucediendo ahora mismo con los políticos dagestaníes, que actualmente están en el gobierno ruso y están en desacuerdo con Kadyrov, quien es el líder de los chechenos. Y el hecho de que esto se haya vuelto tan público y que los enfrentamientos no se estén ocultando es una señal de que la situación se está volviendo realmente seria en Rusia. Putin, históricamente, uno de los papeles clave que desempeñó para la oligarquía fue ser la piedra angular. Todos dependían de él y toda la presión recaía sobre él al final, pero él era la razón por la que no peleaban entre ellos, porque él moderaba lo que ocurría. Pero vemos que él se apartó de ese papel. No parece que sea plenamente consciente de que las cosas están empeorando tanto, y que las peleas entre la oligarquía muy bien podrían volverse sangrientas en cualquier momento. La situación de Arabia Saudita, sé que Arabia Saudita y Rusia han estado un poco en desacuerdo sobre la producción de petróleo. Entonces, ¿por qué Rusia no está siguiendo las directrices de la OPEP? Supongo que no se beneficiarían de precios más altos del petróleo. O sea, ¿cuál es su dilema? Entonces, Rusia está en una situación interesante. Ya ha dicho que planea producir menos petróleo para compensar estos desacuerdos que tiene Arabia Saudita. Pero el hecho es que, ya sabes, Rusia durante todo 2022, 2023 y casi 2024 ha estado tratando de averiguar de dónde puede sacar dinero. Simplemente no tiene muchas opciones. Con todas las sanciones, Rusia está realmente limitada. Y deshacerse del petróleo, vender petróleo es la mejor opción que tienen, así que siguen haciéndolo.
Se ha vuelto mucho más difícil para ellos debido a que, en muchos casos, no se está haciendo legalmente. Pero todavía están vendiendo enormes cantidades de petróleo, y es una de las únicas soluciones que tienen para intentar conseguir efectivo. Supongo que, cambiando un poco el enfoque, hemos visto muchos reportes sobre la guerra civil entre el líder checheno y el multimillonario de Dagestán. ¿Qué tan grande es esa amenaza para Putin? ¿Qué tan grave es ese problema? Y sí, ¿cómo está avanzando esa guerra civil? Así que, dentro de Rusia misma, hay muchas tensiones. Por un lado, tenemos el problema con Kadyrov, el jefe de los chechenos, que está luchando por tomar el control de una empresa importante en Rusia que vale cientos de millones de dólares. Pero en desacuerdo con él están personas que son del gobierno ruso provenientes de Dagestán. Ellos no quieren ver a Kadyrov llegar y quitarles el negocio, y la pelea que está surgiendo entre ellos parece realmente seria. Pero más allá de eso, dentro de Rusia, hubo algunos disturbios raciales significativos la semana pasada en Chelyabinsk y en otras partes del país. Lo hemos visto, simplemente hay brotes de diferentes tipos de violencia. Pero también vimos la semana pasada en la propia Chechenia, donde alguien comenzó a disparar contra las tropas rusas que estaban estacionadas allí. Así que, dentro de Rusia, están pasando muchas cosas que indican que las cosas no van tan bien en Rusia. Supongo. Además, los medios rusos tampoco quieren informar sobre esto porque se piensa que podría llevar a más, como más violencia y que más personas tengan la idea. Si informas sobre lo que está pasando dentro de Rusia, Las autoridades rusas obviamente tratan de ocultar el hecho de que las cosas no van bien. Ellos, como todos, creen que Rusia está muy bien, que la gente tiene una gran calidad de vida, pero sabemos que simplemente no es así. Dado que muchas cosas, gracias a Telegram, la gente publica videos cuando suceden cosas. Así que podemos darnos cuenta cuando hay disturbios raciales porque hay videos de eso. Podemos ver que hay incendios provocados dentro del país, especialmente en los ferrocarriles, porque hay muchos videos de eso. Vemos mucha evidencia de que la gente dentro de Rusia no está contenta. Y mucha gente podría pensar que los rusos son muy tranquilos y que nunca se van a enfrentar a Putin. Y estoy de acuerdo, no espero algún tipo de protesta masiva en el país, pero asumir que la gente apoya al gobierno es simplemente falso. Y lo sabemos por muchas cosas diferentes. Podemos verlo en los resultados de búsqueda de Yandex, en los resultados de búsqueda de Google, pero también podemos verlo en, por ejemplo, el año pasado cuando Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, entró a Rostov, y cuando llegó a Rostov notamos que la gente no dijo, ya sabes, regresa o no derroques al gobierno, o amamos a Putin, lo apoyamos, no. La gente le llevó comida, le llevó vino a sus soldados, les llevó agua a sus soldados, los recibieron como héroes. Y eso probablemente es una muy mala señal. Cuando esta ciudad, que es el hogar del Comando Sur de Rusia, el centro militar desde donde se libra la guerra en Ucrania, esas personas están apoyando a quienes se rebelan contra el gobierno. Hay muchas señales de que dentro de Rusia hay algo que hierve bajo la superficie, que no vemos tan claramente desde aquí, pero algo que podría cambiar drásticamente lo que Rusia está haciendo en cualquier momento si empieza a desbordarse. también los disturbios que están ocurriendo en las regiones de etnia rusa. Sé que sabemos que muchos de los soldados vienen de esa región y muchos de los soldados están muriendo. Me pregunto cuánto van de la mano esas dos cosas. ¿Eso está teniendo algún efecto o está a punto de estallar? El hecho es que Rusia opera como una potencia colonial. Así que técnicamente, por supuesto, todos los que están en Rusia, que son ciudadanos, deberían ser tratados por igual. Pero en realidad no funciona así. Por ejemplo, Buriatia es un gran ejemplo. Los buriatos son un grupo pequeño de personas. Hay quizás 550,000 de ellos en todo el mundo, pero tienen una región en la que viven llamada Buriatia. Si eres de ahí, tienes 75 veces más probabilidades de morir en la guerra en Ucrania que un tipo de Moscú. ¿Por qué es eso? Bueno, los buriatos primero tienen rasgos asiáticos, segundo son budistas, así que para la gente de Moscú parecen distantes. Son casi como extranjeros y a los ojos del gobierno ruso son mucho más prescindibles que los rusos étnicos, a quienes Vladimir Putin teme mucho molestar. Ahora hablaremos en realidad de los soldados norcoreanos en un momento. Pero antes de eso, he leído algunos informes sobre madres rusas que en realidad están obligando a Putin a negociar, por ejemplo, los intercambios de prisioneros, especialmente los soldados que fueron capturados por Ucrania en la región de Kursk, porque no esperaban ser capturados por los ucranianos, ¿verdad? Y no sé si hay una comparación similar, donde antes de que colapsara la Unión Soviética, fueron las madres rusas quienes comenzaron la protesta contra la guerra en Afganistán. ¿Eso es solo buscar similitudes donde no hay nada igual o podría ser una señal de que algo grande se avecina? Las madres rusas siempre han sido activas, tanto en los 80, 90 como ahora. Y es muy difícil enojarse con ellas. El gobierno no usa toda la fuerza que podría contra ellas porque simplemente se ve mal. Cuando alguien está ahí afuera diciendo, devuélveme a mi hijo, y las metes a la cárcel.
Así que el gobierno tiene que tener algún tipo de respuesta moderada hacia ellas. Pero en general, esto llama cada vez más la atención del público sobre el hecho de que Rusia simplemente no está teniendo tanto éxito en la guerra en Ucrania como le gustaría que otros creyeran. Y el hecho de que casi 1000 kilómetros cuadrados del Oblast de Kursk, en Rusia, estén actualmente bajo ocupación ucraniana es sorprendente. E incluso para los rusos, es difícil creer que ahora Rusia sea quien está siendo ocupada. Sí, Putin se convirtió en el primer líder en ser invadido desde la Segunda Guerra Mundial. No fue la guerra de 3 días que él esperaba. Sí, eso es cierto, supongo. La gran noticia ahora es que las tropas norcoreanas están en Rusia, y recientemente los norcoreanos lo confirmaron de alguna manera. Dicen algo como, tenemos todo el derecho de enviar a nuestras tropas. Putin lo confirmó diciendo que es asunto suyo, pero supongo que cuando la OTAN quiere enviar tropas o la OTAN quiere ayudar a Ucrania de alguna manera, eso también es asunto de Rusia, de alguna forma. Entonces, sí, ¿qué opinas? ¿Qué tan grande crees que es esta escalada? Creo que justo antes de que nos conectáramos, la OTAN también lo confirmó, que fue la primera confirmación de su parte. Entonces, las tropas norcoreanas en Rusia en este momento, hay una pregunta sobre qué están haciendo ahí, y es obvio que están ahí para asistir al ejército ruso. Pero realmente, ¿cómo? Hay algunos que piensan que los están enviando ahí como carne de cañón, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que es muy poco probable que Corea del Norte envíe a 10.000 hombres solo para que los maten, y hay varias razones. Una, Rusia, en muchas zonas de combate, puede perder hasta 1000 personas por día. Así que solo imagina Pokrovsk, que está en el este de Ucrania. Rusia está perdiendo, heridos o muertos, alrededor de 1000 hombres por día. Así que si hay 10.000 coreanos, bueno, en una semana y media ya no estarán. Eso no es una gran inversión para nadie. Pero hay otra cosa. Creo que es mucho más probable que estén viniendo a brindar asistencia técnica. Por ejemplo, con los sistemas de misiles, algunos de los cuales Corea del Norte tiene experiencia. O misiles que provienen de Corea del Norte. O están yendo ahí para aprender cómo hacer la guerra, especialmente ahora que el invierno está comenzando. Corea del Norte no ha tenido un acto de guerra desde el final de la Guerra de Corea, así que han pasado más de 70 años. En este momento, están tratando de ganar tanta experiencia como sea posible para entender cómo es la guerra en la vida real. Y por eso creo que es mucho más probable que los norcoreanos estén ahí para ayudar con cuestiones técnicas, en lugar de ser simples infantería y carne de cañón. ¿Y qué hay de China? Los BRICS acaban de terminar. ¿Está China descontenta con que los norcoreanos estén en Rusia, ya que la guerra se está expandiendo? Eso probablemente va a afectar, supongo, la disponibilidad económica de China. Es difícil imaginar que China esté emocionada de ver que Corea del Norte ha decidido involucrarse más con Rusia ahora. Al mismo tiempo, quizá le da a China una oportunidad. Y la razón es que China puede actuar como intermediario entre Occidente, los norcoreanos y los rusos. De alguna manera, están especialmente calificados para ese papel. Así que creo que si vemos lo que China está tratando de hacer, especialmente considerando el hecho de que han estado hablando cada vez más sobre Taiwán, quizás estén pensando que pueden desempeñar el papel de ser el pacificador clave en Asia, que es a través de ellos. Podría haber estabilidad, y sin China no puede haberla. Así que sí creo que China probablemente tiene un objetivo estratégico con esto, pero ¿cuál es? Aún no lo vemos. También hace un poco Bringer Prokhovsk. Y de hecho, la última vez hablamos sobre cómo Rusia es un estado mafioso, y estaba viendo uno de tus videos, que por cierto lo voy a enlazar allá arriba y abajo, y mencionas algunos puntos interesantes que ni siquiera veo en Twitter, y uno de ellos fue la mina de carbón. Y sí, o sea, no se trata solo de apoderarse de tierras, en realidad es el viejo y conocido imperialismo. A lo largo de esta guerra, vemos que Rusia ha tenido una cosa que hace todo el tiempo, y es obtener la mayor cantidad posible de recursos naturales. Ahora, no se limita a Ucrania, Rusia hace exactamente lo mismo en África, por ejemplo, pero en el caso de Ucrania es bastante evidente. Entonces, en 2022, cuando comenzó la invasión, y lo ves en un mapa y miras en un mapa al mismo tiempo, ¿dónde están los recursos naturales más importantes de Ucrania? Hay una superposición, y la razón de esa superposición es que Rusia quería tomar el control de los recursos naturales de Ucrania y su base industrial, esperando que sin eso, Ucrania se derrumbaría. Pero también le permitiría a Rusia acaparar el mercado con varios productos. Rusia estaba haciendo todo lo posible para absorberlos y tomar el control de ellos. Y un ejemplo que vemos incluso hoy en Purkhorsk, Ucrania, la ciudad en el este, por la que Rusia ha estado perdiendo hasta 1000 soldados por día para tomarla. Uno podría preguntarse, ¿por qué están luchando tan duro por una ciudad que no tiene tanto valor estratégico militarmente? Y la respuesta es simple, por supuesto. Ucrania es la mina de carbón más grande del país, y es muy importante tener ese carbón para producir acero, que solía ser 1/3 de todas las exportaciones de Ucrania. Ahora, al tomar esa mina, imaginemos que está en manos rusas.
Eso significa que la producción anual de carbón de Ucrania bajaría de aproximadamente 7 millones de toneladas métricas a unas 2.5 o 3 millones de toneladas métricas. Rusia, en comparación, tiene alrededor de 12 millones de toneladas métricas de producción al año ahora. El acero es una de las pocas industrias a las que la Unión Europea realmente no ha querido imponer muchas sanciones. Y la razón es que Europa compra mucho acero de Rusia. Entonces, si Rusia logra hacer que Ucrania ya no sea competitiva, porque si Ucrania no tiene suficiente carbón, tendría que importar carbón, y si importa el carbón, el acero se vuelve demasiado caro para venderse en el mercado. Pero al dividir el mercado, al asegurarse de que no sea posible que Ucrania compita, permite que Rusia compita dentro de Europa, y ese es el objetivo de Rusia aquí. Una vez más, es economía, y ni siquiera es el Estado ruso. Al final, serán los oligarcas en Rusia quienes se beneficien de esto. Pero Putin está interesado en mantenerlos contentos para asegurarse de que sigan alineados con él. Esto también, supongo, plantea una teoría interesante que leí al inicio de la guerra, y era más bien que Rusia simplemente no podía ver a todos estos países postsoviéticos acercarse a Europa, porque hemos visto, especialmente con Polonia, que el crecimiento económico que han tenido en la última década es como increíble. Y si Ucrania empieza a crecer así, el pueblo ruso mirará su frontera y verá básicamente lo que teníamos en la era soviética, donde mirabas al otro lado de la frontera en Alemania Occidental, y era mucho mejor, las vidas eran mucho mejores, y eso es algo que supongo que los líderes rusos no pueden permitirse, ya que saben que cualquier país que se acerque a Occidente tendrá mejores perspectivas económicas. Absolutamente, Keisem, estoy de acuerdo contigo. El hecho es que Rusia misma no quiere que su población se dé cuenta de lo mucho mejor que están las cosas donde no está Rusia. Así que cuando miras hacia afuera, puedes ver que las antiguas repúblicas soviéticas, específicamente los estados bálticos, son ejemplos. Todas se han unido a la Unión Europea. Son miembros de la OTAN y son prósperos. Tienen éxito. Su gente es feliz. Su calidad de vida ha seguido mejorando año tras año. El ruso promedio no puede decir lo mismo de sí mismo. De hecho, el europeo promedio gasta alrededor del 15% de sus ingresos en comida. El ruso promedio gasta más del 50% de sus ingresos en comida. El ruso promedio está bastante empobrecido, y ahora que las circunstancias económicas dentro de Rusia han cambiado, las cosas van a empeorar aún más. Y la parte clave es que el Kremlin realmente no tiene la capacidad de mejorar la vida de sus ciudadanos. Porque en este punto, la corrupción sistemática, todo el sistema sobre el que está construida Rusia, está hecho de tal manera que no puede cambiar. Y por eso caen las dictaduras, simplemente porque no son capaces de adaptarse al cambio. Así que creo que, de aquí en adelante, Rusia va a tener cada vez más problemas para mantener feliz a su población, especialmente cuando pueden mirar a otros lugares y ver que el mundo realmente puede ser un mejor lugar si no tienes malos líderes, como los que tiene Rusia. Pero en la era soviética, también, e incluso ahora, lo único que Rusia al menos podía ofrecer a sus aliados era apoyo militar, las armas y esas cosas. Pero recientemente eso podría dañar su reputación, especialmente después del ataque israelí en Irán, donde las defensas aéreas rusas, al parecer, ni siquiera pudieron detectar los F-35. Eso supongo muestra la diferencia tecnológica. ¿Qué tanto impacto va a tener eso en la reputación de Rusia y en que los aliados rusos compren su equipo? La reputación de Rusia, creo que a nivel global, ha recibido un gran golpe militarmente. En este punto, está muy claro que Rusia no es capaz de completar la invasión a gran escala de Ucrania. Ahora, imagina a Ucrania hoy, un país con una población que vive en la parte libre del país, de quizás unos 25 millones de personas más o menos. Rusia tiene 140 millones de personas y no puede terminar el trabajo, y eso demuestra que el ejército ruso, obviamente, tiene problemas muy significativos. Pero en cuanto a tecnología, hemos visto claramente en la guerra en Ucrania que la tecnología occidental es muy superior a cualquier cosa que tenga Rusia. Y la tecnología que se le ha dado a lugares como Irán, como la defensa aérea, simplemente no funciona de la manera en que Rusia había prometido que funcionaría. Así que creo que Rusia va a tener cada vez más dificultades para encontrar compradores para el equipo militar que producen. Rusia simplemente no es competitiva en una economía moderna. ¿Qué hay de eso? ¿Qué dice el ataque israelí sobre el ejército iraní? ¿Es algo de lo que quieras hablar un poco? Así que creo que en este punto está muy claro para el liderazgo de Irán. Jugaron mal sus cartas. Y creo que, ya sabes, creyeron su propia propaganda durante demasiado tiempo, que eran un país fuerte, que destruirían a Israel. Y vemos que no es ni de cerca tan simple como pensaban que iba a ser. Vemos que ahora que Hezbollah ha sido eliminado, va a ser cada vez más difícil para Irán poder ejercer la cantidad de influencia que tenía en la región. Obviamente, sigue siendo un país muy importante en la región, pero
al igual que Rusia, ha enfrentado reveses significativos. Y ambos países ahora se dan cuenta de que sus fuerzas armadas no son la fuente de gran orgullo que pensaban que eran. Así que solo podemos esperar que tal vez los norcoreanos pronto también compartan esa fe. Además, otra gran escalada, al menos así lo llamaría yo, es que Rusia está ayudando a los hutíes con datos satelitales para atacar barcos civiles. Me pregunto si eso es todo. Parece que hemos aprendido mucho sobre las cosas de Rusia, supongo. Además, el gobierno no quiere reaccionar basándose en informes de organizaciones de noticias, pero es como lo que pasó con Corea del Norte. Y ahora esto es como, ¿va a haber una respuesta más dura por parte de Occidente? Se ha descubierto que Rusia está ayudando a los terroristas que atacan las rutas de envío. Eso perjudica el comercio occidental, específicamente porque están ayudando a los hutíes y a otras organizaciones terroristas. Ahora, Rusia no tiene reparos en trabajar con terroristas, lo ha hecho durante mucho tiempo. ¿Recuerdas? Solo un par de días después de los ataques del 7 de octubre en Israel, el liderazgo de Hamas fue a Moscú para consultas con el gobierno de allá. Hezbollah obviamente está muy cerca, se puede decir del gobierno iraní, y Rusia tampoco tiene problema en trabajar con ellos. Pero en este caso actual, vemos eso. Rusia continúa su guerra asimétrica contra Occidente al ayudar a organizaciones terroristas a atacar intereses occidentales e intereses financieros en Medio Oriente. El objetivo es causar dolor y crear más caos. Pero creo que, debido a que Occidente es muy superior a las capacidades de Rusia, Occidente podrá primero localizar a los hutíes y también exponer aún más las conexiones que tienen con Moscú. Hablando de la guerra osteométrica, parece que Rusia es realmente buena en la guerra de información, y parece que nosotros solo estamos tratando de alcanzarlos, especialmente en Occidente. Es como si ellos difundieran algo y luego las agencias aquí intentaran desacreditarlo, explicarle al público que es falso, que viene de Rusia. Pero para cuando eso sucede, Rusia ya ha pasado a algo nuevo, y eso ya se está difundiendo en las redes sociales. ¿Qué tanto impacto está teniendo eso en nuestras elecciones y cuánto está ayudando eso a Rusia? Así que Rusia llegó a una conclusión hace un tiempo. Fue una conclusión muy inteligente. Se dieron cuenta de que, cada vez que entras en batalla, quieres elegir el terreno donde se va a pelear. No quieres que tu enemigo elija cómo se va a pelear la guerra. Así que, si va a haber un conflicto con la OTAN, se dieron cuenta de que la guerra convencional no les va a funcionar bien porque la tecnología estadounidense comparada con la tecnología rusa es como el día y la noche. Pero donde sí pueden ser competitivos y donde sí quieren pelear la guerra es en el espacio de la información. Así que vemos que Rusia sigue usando su propaganda, que sin duda está influyendo en las elecciones, pero también está avivando tensiones étnicas, religiosas y de otro tipo, en toda Europa y en Estados Unidos, Canadá, y también sabemos que ahora en África y América Latina, esto es muy barato y además es poco probable que sea castigado. Si Rusia atacara directamente, imaginemos una capital de la OTAN, pueden estar absolutamente seguros de que habría una respuesta militar muy dura casi de inmediato. Pero si solo logras manipular las elecciones en otro país, es muy barato. Y dos, realmente nunca vas a ser castigado, porque ¿quién va a empezar la Tercera Guerra Mundial por algo que pasó en Internet? Pero lo más probable es que nadie realmente los va a perseguir. Así que saben que pueden seguir trabajando con actores rebeldes, así como con hackers y propagandistas, para influir en lo que sucede en Occidente y realmente no enfrentar ninguna repercusión. También la intromisión en las elecciones. Supongo que eso no se limita solo a Occidente, porque estoy seguro de que has visto la elección en Georgia que acaba de terminar, y hay una gran controversia sobre los resultados y cómo ganó el partido prorruso, aunque las encuestas de salida mostraban otra cosa. ¿Cómo crees que se desarrollará eso? Entonces, tanto en el caso de Moldavia como en el de Georgia, vemos que Rusia estaba tratando de influir en el resultado de las elecciones. Ahora, en el caso de Georgia, ya están comenzando las protestas y la oposición se ha negado a aceptar los resultados de las elecciones. Además, incluso la presidenta de Georgia ha dicho que los resultados de las elecciones fueron falsificados y culpó a actores rusos de estar detrás de esto. Así que Rusia es definitivamente un actor nefasto y se da cuenta de que las democracias son una gran ventana de oportunidad. 1. Porque puedes intentar robar las elecciones como lo hicieron en Georgia. Pero en segundo lugar, te permite generar mucho debate que pueden convertir en odio. Así que la gente deja de hablar sobre la elección y empieza a odiarse y a dividirse. Para Rusia, en muchas elecciones, quien gana al final no es tan importante como el impacto que tendrá en la sociedad en general. Así que si pueden usar las elecciones para dividir aún más a la población, de modo que los ciudadanos de un país ya no se sientan unidos, eso ya es una victoria para Rusia. ¿Existe alguna posibilidad de que Rusia alguna vez inicie una guerra con la OTAN? Rusia no sería inteligente al iniciar una guerra con la OTAN, porque simplemente sabe que no ganaría. Si no pueden ganar en Ucrania, pensar que podrían ganar contra la OTAN es totalmente irrealista.
Pero eso es en cuanto a la guerra convencional, en general. ¿Rusia iniciaría una guerra con la OTAN? Yo creo que Rusia ya está en guerra con la OTAN. Rusia hoy en día está librando activamente una guerra contra la OTAN y la influencia de los países de la OTAN a nivel global. Pero desafortunadamente, nuestros líderes no están dispuestos a decir eso públicamente. Ellos reconocen lo que está pasando. Pueden ver lo que Rusia está haciendo en África, América Latina, Asia y obviamente en Ucrania, pero no están dispuestos a decir que Rusia está en guerra, porque eso significaría que debería haber una respuesta muy fuerte. Y esperan que, simplemente guardando silencio y sin hacer un gran escándalo, Rusia empiece a comportarse bien y no cause más problemas. Lo cual es absurdo. Alguien como Vladimir Putin solo se siente envalentonado cuando ve que las líneas rojas de Occidente no significan nada. Y eso en realidad lo impulsará a realizar acciones cada vez más agresivas contra Europa y Estados Unidos, porque nos hemos negado a enfrentarlo. Además, la cumbre de los BRICS acaba de ocurrir. Sé que no es como el contrapeso de la OTAN, es más un grupo económico, pero ¿cuáles fueron los puntos clave de lo que acaba de pasar? Así que Rusia sueña con que los BRICS se conviertan en un contrapeso a la OTAN y que sean algo así como la Unión Europea entre esos países. Pero la realidad es que nunca va a llegar a ser eso, y hay muchas razones para ello. Primero que nada, la mayoría de los países dentro de los BRICS comercian más con Occidente que entre ellos mismos. Así que, simplemente desde el punto de vista económico, tiene mucho más sentido no quedarse exclusivamente con otros países que también están en desarrollo. Rusia también ha esperado que él pudiera convencer a países más grandes como China de deshacerse del dólar estadounidense, o de hacer cosas que, al final, serían perjudiciales para la economía china. Y China ha rechazado constantemente, durante años, porque China, por supuesto, siempre va a actuar en su propio interés nacional, ante todo. Así que Rusia sí intenta persuadir a los otros países BRICS para que se unan a ellos en saltar del puente, pero hasta ahora parece que no han tenido mucho éxito. Perfecto. Muchas gracias, Jason, especialmente por venir a pesar de tu situación. Realmente lo aprecio y estoy seguro de que la audiencia también lo agradecerá. Y personalmente no podría recomendar más tu canal. Aprendí cosas nuevas que no aprendo en otros canales, especialmente en los medios tradicionales, así que lo voy a enlazar aquí y en las tarjetas de arriba. Así que les recomiendo mucho que lo revisen y se suscriban a su canal. Muchas gracias, lo aprecio mucho.